Hola, soy el señor Paranormal y en este video les voy a contar 5 creepypastas cortas de videojuegos, así que comencemos. Número 1. La historia comenzaba con un protagonista llamado Thomas, quien recibió el juego de un amigo anónimo. Intrigado, Thomas decidió insertar el disco y probarlo. El juego parecía normal al principio, pero a medida que avanzaba, Thomas comenzó a notar detalles inquietantes. Los bosques del juego estaban llenos de sombras siniestras y sonidos que parecían susurros. Los enemigos eran espeluznantes criaturas con ojos vacíos y sonrisas grotescas. La música, en lugar de ser alegre y motivadora, era distorsionada y discordante, generando una sensación de incomodidad constante. Cuanto más Thomas jugaba, más real se volvía la experiencia. Los objetos coleccionados en el juego comenzaron a aparecer en su vida real. Incluso una de las criaturas del juego parecía seguirlo desde la pantalla hasta el mundo real. Los sucesos extraños no se limitaban a la pantalla del juego. Thomas comenzó a tener pesadillas vívidas y encontró mensajes ocultos en sus sueños. Podía sentir una presencia oscura acechando detrás de él, como si el juego estuviera invadiendo su vida cotidiana. Desesperado por escapar de esta pesadilla, Thomas intentó eliminar el juego y destruir cualquier rastro de él. Sin embargo, no importaba cuántas veces borrara los datos, el juego siempre reaparecía misteriosamente en su computadora. Thomas se dio cuenta de que el Reino Oscuro no era solo un juego, era una entidad malévola que había tomado el control de su vida. Lentamente, Thomas se fue sumergiendo en la oscuridad, su cordura desvaneciéndose mientras trataba de resistir las siniestras influencias del juego. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió con Thomas. Algunos dicen que fue consumido por el juego, atrapado en su propia pesadilla personal. Otros creen que aún lucha para liberarse de su influencia maligna. El Reino Oscuro sigue siendo un misterio, un juego maldito que acecha a quienes se atreven a adentrarse en su corrupto mundo digital. Si alguna vez encuentras una copia de este juego, piénsalo 2 veces antes de jugarlo. Podrías no salir ileso de su abrazo oscuro y retorcido. Número 2. En una pequeña ciudad abandonada, rodeada de antiguos edificios oscuros y calles desiertas, se encuentra el deteriorado local de Freddy Fazbear Pizza. A simple vista, parece solo un lugar olvidado, pero la verdad que se esconde detrás de esas puertas destartaladas es mucho más aterradora. Cuenta la leyenda que en el sótano de Freddy Fazbear Pizza hay un oscuro y peligroso secreto. Se dice que en tiempos pasados, el propietario del lugar llevaba a cabo un experimento macabro. Utilizaba a los niños que acudían al lugar como sujetos de sus crueles pruebas. Los pequeños desaparecían sin dejar rastro y nadie sospechaba lo que realmente sucedía en aquel siniestro sótano. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos ocultistas y había una energía maligna que impregnaba el ambiente. Los niños eran utilizados en rituales oscuros, en los que sus almas quedaban atrapadas en los animatrónicos del local. Las personas que osaban adentrarse en los pasillos de Freddy Fazbear Pizza aseguraban escuchar risas siniestras, voces ahogadas y susurros que no dejaban dormir por las noches. Los animatrónicos, que alguna vez tuvieron la inocencia de entretener a los pequeños, ahora eran portadores de un mal indescriptible, con ojos desenfocados que parecían mirarte fijamente y sonrisas perpetuas que escondían verdaderos horrores. Los que se adentraban en el oscuro sótano jamás volvían a ser los mismos. Sus mentes, corrompidas por la oscuridad, terminaban en un estado de locura irremediable. Algunos aseguraban haber visto a los niños atrapados en los animatrónicos, con los ojos en blanco y gritando en una agonía eterna. Aunque el local ha sido cerrado durante años, la maldición de Freddy Fazbear Pizza aún persiste. Se dice que las almas malogradas de los niños siguen atrapadas en aquel lugar, esperando venganza y buscando que otros caigan en su trampa macabra. Así que ten cuidado si te encuentras cerca de Freddy Fazbear Pizza, porque nunca sabes qué secretos oscuros te pueden estar acechando en las sombras. ¿Te atreverías a desafiar la maldición y descubrir la verdad detrás de los terroríficos animatrónicos? Espero que eso te haya dado escalofríos. Número 3. Había un rumor que circulaba entre los fanáticos de Super Smash Bros., una oscura leyenda urbana que hablaba de un personaje secreto oculto en el juego. Los rumores decían que este personaje era tan poderoso y aterrador que fue excluido del juego por completo, pero había una forma de desbloquearlo. La historia comenzó con un grupo de jugadores obsesionados que se llamaban a sí mismos los Smash Masters. Estos jugadores dedicaron horas y horas de su vida a desbloquear todos los personajes y secretos ocultos del juego.
Sin embargo, siempre había algo que los intrigaba. Los restos de un personaje desconocido encontrado en los archivos del juego. Decidieron investigar más a fondo y descubrieron que este personaje secreto se llamaba Shadow Master. Según los rumores, Shadow Master era un personaje malévolo y oscuro que poseía habilidades sobrenaturales. Algunos jugadores afirmaron haberlo encontrado en combates aleatorios, pero siempre desaparecía antes de poder capturarlo en una pantalla. Los Smash Masters estaban decididos a desbloquear este misterioso personaje y decidieron seguir pistas y señales escondidas en el juego. Pasaron noches enteras tratando de encontrar el camino correcto, hasta que finalmente descubrieron un patrón en los escenarios y movimientos de los personajes existentes. Una vez que conocieron el patrón, comenzaron a realizar movimientos específicos durante los combates, esperando que algo mágico sucediera. Pero lo que sucedió fue más allá de sus peores pesadillas. Un día, uno de los Smash Masters logró desbloquear a Shadow Master. El personaje oscuro apareció repentinamente en la pantalla, con una apariencia siniestra y una mirada penetrante. Su presencia era terrorífica, como si el mal mismo se hubiera infiltrado en el juego. La música del juego cambió a un tono sombrío y las luces se volvieron rojas. Los otros personajes del juego empezaron a actuar de manera extraña, atacando a sus propios aliados y mostrando una rabia enfermiza. Era como si hubieran sido poseídos por la oscuridad que emanaba de Shadow Master. A medida que los Smash Masters luchaban por sobrevivir en el caos que se había desatado, se dieron cuenta de que habían abierto una puerta a un mundo más allá de su comprensión. Shadow Master, con su risa diabólica, parecía tener el control total sobre el juego y sobre ellos mismos. Desesperados por detener el caos, los Smash Masters buscaron la forma de expulsar a Shadow Master del juego. Siguiendo una serie de pasos complicados y peligrosos, lograron sellar al personaje oscuro nuevamente en las profundidades del código del juego. Pero el daño ya estaba hecho. Los Smash Masters habían sido marcados por la experiencia, y cada vez que jugaban a Smash Bros., podían sentir la presencia inquietante de Shadow Master. Alucinaciones, pesadillas y cambios de comportamiento comenzaron a perseguirlos, incluso fuera del juego. Algunos dicen que incluso murieron en extrañas circunstancias, mientras otros aseguraban haber sido perseguidos por una presencia maligna hasta su último aliento. Esta creepypasta aterradora de Super Smash Bros. Nos recuerda que a veces hay secretos y fuerzas oscuras que es mejor dejar ocultos en lo más profundo de la realidad virtual, antes de desatar un mal inimaginable. Número 4. Había una vez un joven llamado Carlos, que era un apasionado jugador de videojuegos. Desde que era niño, había sido fanático de Sonic the Hedgehog, y se pasaba horas y horas jugando todos los juegos de la franquicia. Su favorito de todos era Sonic la Pesadilla Final, un juego que fue lanzado en secreto por un desarrollador desconocido. Carlos había oído rumores escalofriantes sobre este juego. Se decía que tenía una temática oscura y macabra, y que jugarlo era una experiencia aterradora. Pero Carlos era valiente y decidió buscar una copia para probar el juego por sí mismo. Después de una búsqueda exhaustiva, finalmente encontró el juego en un mercado negro de videojuegos. Pagó una suma considerable de dinero por él y lo llevó a casa emocionado por lo que le esperaba. Carlos comenzó a jugar Sonic la Pesadilla Final esa misma noche. Desde el momento en que el juego comenzó, supo que algo no estaba bien. La música era ominosa, los colores eran sombríos y los niveles estaban llenos de trampas mortales. A medida que Carlos avanzaba en el juego, comenzó a notar cosas extrañas. Sonic tenía una mirada perturbadora en sus ojos, y su sonrisa parecía más maquiavélica que nunca. Los enemigos eran más violentos y siniestros, y los niveles estaban llenos de sangre y cuerpos mutilados. Era como si el juego estuviera poseído por algo malévolo. Pero lo más aterrador de todo eran los mensajes que aparecían en pantalla de forma intermitente. Decían cosas como, ¿quieres escapar? No podrás, la pesadilla nunca termina y te estoy observando. Cada vez que Carlos veía uno de estos mensajes, sentía un escalofrío en su espina dorsal. A medida que Carlos seguía jugando, el terror se volvía aún más insoportable. El juego parecía conocer sus miedos más profundos y los utilizaba en su contra. Los niveles se volvieron cada vez más difíciles, y el tiempo parecía ralentizarse mientras Sonic acechaba en las sombras. Carlos sintió que estaba perdiendo la cordura. Cada vez que intentaba salir del juego, el juego se reiniciaba automáticamente y lo arrastraba de vuelta a su mundo retorcido. Estaba atrapado, preso de la pesadilla del juego. Las noches se volvieron interminables para Carlos.
No podía dormir, tenía la sensación constante de que alguien lo observaba. Las sombras se alargaban y los susurros se escuchaban por toda su casa. Era como si Sonic hubiera escapado del juego y estuviera persiguiéndolo en la vida real. Finalmente, Carlos decidió buscar ayuda. Contactó a un experto en videojuegos que había oído hablar de los rumores sobre Sonic la pesadilla final. El experto le explicó que el juego estaba maldito y que la única forma de liberarse de la pesadilla era encontrar el objeto que controlaba el juego y destruirlo. Carlos siguió las instrucciones del experto y logró encontrar el objeto en cuestión, un misterioso cartucho de juego que estaba oculto en su propia casa. Sin dudarlo, lo destruyó por completo. En ese momento, la pesadilla finalmente llegó a su fin. La oscuridad desapareció, los susurros cesaron y Carlos pudo finalmente respirar aliviado. El juego maldito fue eliminado, pero la experiencia dejó una marca en su mente para siempre. Hoy en día, Carlos ya no juega videojuegos. No puede olvidar la sensación de terror que experimentó durante esa traumática experiencia con Sonic la pesadilla final. Pero espera que, al contar su historia, pueda advertir a otros sobre los peligros ocultos en los juegos que podrían llevarlos a una pesadilla perturbadora y sin fin. Número 5. Había una vez un joven llamado Lucas, que era un videojugador de videojuegos. Una tarde, mientras exploraba en línea, descubrió una versión hackeada y perturbadora de su juego favorito, The Legend of Zelda. Intrigado por las historias que había escuchado sobre la existencia de un oscuro y misterioso DLC llamado La Pesadilla de Zelda, decidió descargarlo y experimentarlo por sí mismo. Inició el juego y se encontró con una versión completamente alterada y retorcida de Hyrule. Los gráficos eran oscuros y la banda sonora estaba distorsionada, creando una atmósfera inquietante y lúgubre. A medida que Lucas exploraba este nuevo mundo, rápidamente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. En lugar de los pacíficos y coloridos pueblos habitados por alegres aldeanos, encontró ruinas y escombros. El ambiente era sombrío y desolado, como si la esperanza hubiera sido desterrada de aquel lugar. Los monstruos se burlaban de él con risas macabras y los NPC estaban llenos de odio y desesperación. Pero lo más aterrador de todo fue cuando Lucas se encontró con Zelda, la princesa de Hyrule. En lugar de la noble y valiente princesa que conocía, Zelda estaba transformada en una figura demoníaca con ojos en llamas y una sonrisa malévola. Sin embargo, a pesar de su apariencia diabólica, aún conservaba su voz suave y melódica. Zelda le habló a Lucas con una voz serena pero llena de oscuridad. Le reveló que ella era la responsable de la corrupción en Hyrule, y que había sido poseída por un antiguo y poderoso espíritu maligno que buscaba consumir toda la luz en el reino. Lucas se dio cuenta de que su misión en este juego perturbador era enfrentarse a la princesa de la oscuridad y salvar a Hyrule de su influencia destructiva. A medida que avanzaba, Lucas se encontraba con desafíos cada vez más escalofriantes y macabros. Los puzzles requerían soluciones retorcidas y el mundo se volvía más inestable a medida que avanzaba. Los enemigos eran más agresivos y espeluznantes, y los ataques de Zelda se volvían aún más siniestros. Con el tiempo, Lucas descubrió que no solo tenía que luchar contra los enemigos dentro del juego, sino también contra su propia cordura. El mundo retorcido comenzó a filtrarse en su vida real, y podía escuchar voces susurrando en su mente incluso cuando no estaba jugando. La línea entre la realidad y el juego se desdibujaba cada vez más, dejando a Lucas en un estado constante de paranoia y miedo. Finalmente, después de una interminable serie de desafíos y enfrentamientos, Lucas logró derrotar a Zelda y liberarla del control de la oscuridad. Hyrule volvió a la normalidad, pero Lucas ya no era el mismo. La experiencia había dejado cicatrices profundas en su mente, y la línea entre ficción y realidad se había desvanecido por completo. Lucas decidió nunca jugar La Pesadilla de Zelda nuevamente y advirtió a otros jugadores sobre los peligros que acechaban en el juego hackeado. Pero desde ese día, siempre sintió una presencia oscura acechando en las sombras, recordándole la pesadilla que había vivido y la fragilidad de la realidad. Y así, la leyenda de la pesadilla de Zelda continuó infestando las mentes y los sueños de los jugadores valientes y curiosos, siempre buscando nuevos caminos para atormentar e hipnotizar a aquellos que se atrevieran a sumergirse en su terrorífico mundo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres que haga otras creepypastas pon en los comentarios de qué quieres que sean las otras creepypastas y yo las haré. Gracias por ver y no te olvides de dejar tu like y suscribirte porque eso me alegraría mucho. Adiós paranormal.